no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos ahora con la 17 en el estudio de la revelación del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu. 17. La llenura del Espíritu Santo. Vamos a analizar este tema que es bien diverso de los demás, pero bien importante, porque la llenura o la plenitud del Espíritu Santo es uno de los aspectos prácticos bien importantes en el conocimiento y las experiencias con la tercera persona de la Trinidad. Es bien diferente de asuntos como el sello y el bautismo en el Espíritu Santo. Por el sello quedamos certificados como propiedad redimida de Dios, como ya lo vimos, y esto por toda la eternidad. El sello es algo que no se nos va a quitar. Garantía, garantía. Son las arras o la garantía de la herencia de la salvación. Es puesto por toda la eternidad, porque si Dios se quita nos podríamos quedar con el Espíritu Santo. Hay que mirar estos textos con detenimiento para poder valorarlos, apreciarlos. Para todos aquellos que dicen que la salvación se pierde, observar este texto que es la garantía, las arras de que Dios nos dará la salvación. Si Dios se quita nos podríamos quedar con el Espíritu Santo sin salvación y esto sería un absurdo. De manera que el sello del Espíritu Santo es la certificación de que somos propiedad de nuestro Dios. A Dios le pertenece todo, toda la creación, todo es de Dios. Aún los perdidos son de Dios. Pero nosotros le pertenecemos por dos motivos: porque nos hizo y porque nos compró, nos redimió con su sangre. Y el bautismo en el Espíritu Santo es la incorporación en el cuerpo de Cristo, como dice 2 Corintios 1:21 y en Efesios 4:5 y 6, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios. ¿Sí? No hay que ignorar el bautismo en agua como inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un paso de obediencia, ¿sí? Es una certificación también de que hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo, y esto ocurre cuando creemos. Ahora, para experimentar la obra de Dios en nuestras vidas en su mayor amplitud, hay que ser llenos del Espíritu Santo.
esto para crecimiento, para que lleguemos a la madurez. Cuando el apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras, dice, así que los que somos perfectos una cosa hagamos, se refiere a los que somos maduros y hemos de llegar a la madurez. Y para entender más las cosas, porque nos da sensibilidad, tú te sensibilizas más a las cosas de Dios en la medida en que te metes cada día más con los asuntos y los negocios de Dios, como el mismo Jesús a los 12 años, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Y el entendimiento de las revelaciones de Dios en nuestra vida han de ser por el Espíritu Santo para pasar a la madurez, como te lo estoy diciendo. Vamos a mirar entonces en esta ocasión 5 puntos. El Espíritu Santo confiere la verdadera espiritualidad. No hay nadie más que la confiera, lo otro es otra cosa. Sentimentalismo, emociones, sentimientos. No. Número 1, el Espíritu Santo confiere la verdadera espiritualidad. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. Número 3, veremos el significado de la llenura del Espíritu Santo. Número 4, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y 5, características de la llenura del Espíritu Santo. Vamos con el primer punto. El Espíritu Santo es exclusivamente el único que puede conferir espiritualidad. Y el Espíritu Santo es exclusivo de las Sagradas Escrituras, del cristianismo, porque nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos otros que no creen en Jesús invocan el Espíritu Santo, pero invocan el Espíritu Santo sin Jesús, y esto no va. Ha de resplandecernos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, que fue como cuando vimos en el sello. Recuerda, cuando oímos el Evangelio de la salvación y creímos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de manera que son indivisibles. Lo que es nacido de la carne, carne es. Recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro espíritu, antes de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, estaba muerto para Dios, separado de Dios. Dios nos da un nuevo espíritu y nos da vida nueva para Él. Nuestros pecados, especialmente la incredulidad, nos separan. Isaías 59, Dios dice que la mano de Dios no se ha acortado, pero nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios, y han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Son nuestros pecados los que han hecho división con nuestro Dios, y eso es lo que significa muerte, separación de nuestro Dios. Y dice el libro de Hebreos que no haya entre nosotros ninguno, mirad hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad es un corazón malo, porque es despreciar la obra de amor más grande, maravillosa y sublime que jamás te puedan contar, porque el Dios eterno se hizo hombre como uno de nosotros, nació de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres, se hizo hombre para ir a la cruz, y no de cualquier manera, siendo lastimado, vituperado, odiado, lacerado, latigado, crucificado, traspasado con espinas, con clavos, con lanza, derramó su sangre hasta la muerte, porque te amó y porque me amó. Despreciar esto es despreciar la vida eterna y estarás perdido. Acepta esto. Si estás creyendo en algo diferente, estás donde no es. Disculpa que te lo digo, pero tengo que decirlo. Jesucristo es el único camino. Puede que te moleste, pero no importa que te moleste. Escúchame y atiende, que te lo digo con verdad y te lo digo con amor. El corazón malo nos separa de Cristo, y Él por su misericordia nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13.
En Efesios 2, 1 y siguientes nos dice que nosotros estábamos muertos y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, vida nueva en Cristo, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Estábamos muertos y Él habla, vosotros y nosotros. Te quiero decir que cuando lees a Efesios y a Pablo, muchas veces dice vosotros y nosotros. Se refiere a vosotros los gentiles y a nosotros los judíos, particularmente en esta carta, donde el capítulo 2 dice que de los dos pueblos hizo uno, quitando las enemistades. Del pueblo judío y del pueblo pagano hizo un pueblo verdadero que adora a nuestro Dios, dándonos vida, perdonándonos nuestros pecados, de manera que la verdadera espiritualidad la confiere solamente el Espíritu Santo. Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Del agua, que es la palabra, ya lo vimos, y del Espíritu, porque el Espíritu Santo le da poder a esa palabra. Él nos hizo, como lo dice 2 Corintios 3:6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra es el logos y el Espíritu es el rema del griego. Logos, la letra, de ahí viene el logotipo, y el rema es la vida, esa palabra hecha vida en nosotros, mis amados. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. Se trata de una orden de Dios. Es una orden, es un imperativo. Además, usa allí la comparación en Efesios 5:18. Nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces nos dice, hace la comparación. Una persona ebria está a merced del alcohol que ha ingerido y actúa de manera extraña a su naturaleza y no controlada. El ebrio no controla sus acciones, está fuera de sí. El alcohol lo controla de una manera loca. Así, una persona que está sometida al Espíritu Santo y llena de Él, está bajo el control, bajo la guía, la orientación del Espíritu Santo, y actúa también de una manera que no le es natural, obviamente que no sin control, sino sometido al control y a la dirección del Espíritu Santo. Es una dirección sobrenatural. Ahí lo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es un imperativo y hay que anhelarlo, hay que buscarlo, y buscar ser lleno del Espíritu Santo. Sí, tenemos, es una orden que Dios te está dando. Sed llenos del Espíritu Santo, es un mandamiento. De lo contrario, el que no busca ser lleno del Espíritu Santo no experimentará el poder sobrenatural de Dios, será un mediocre y será una vergüenza para el reino de Dios y para el nombre de Jesús, como lo dice Pablo
en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 17, desde el 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes adulterio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los paganos, por causa de vosotros. Mi amado que me escuchas, y ya has recibido a Jesucristo, eres su seguidor, tienes el Espíritu Santo y buscas ser lleno del Espíritu Santo, no hagas blasfemar el nombre de Dios con tus acciones contrarias a la palabra. Ser llenos en el bautismo del Espíritu Santo ocurre una vez en la vida. El sello del Espíritu Santo ocurre una vez en la vida del creyente, una vez y no se repite, pero la llenura del Espíritu Santo se puede repetir y si la descuidas, por eso dice Gálatas, 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar y no apaguéis el Espíritu Santo. Gálatas 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo con el que fuisteis sellado para el día de la redención. De manera que puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero puedes apagar el Espíritu. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, 1:7, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo en lo que tú puedes permanecer, y si lo pierdes porque le has descuidado, puedes recuperarlo, y ya lo vamos a mirar de qué manera. De manera que Pablo se lo dijo a los religiosos judíos que se jactaban de la ley, que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por culpa de ellos. Por eso es la amonestación hoy para nosotros. El que no se llena del Espíritu Santo desatiende el mandamiento de Dios, como lo dice en Santiago capítulo 4, leamos desde el 4:4. Leamos algo especial, porque la gente pregunta si Dios existe y entonces ¿de dónde vienen las guerras? Ahí lo tienen el versículo 1 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Y le echan la culpa a Dios. Si Dios existiera, no habría guerras en el mundo. El asunto es que Dios lo sacaste de tu vida. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde lo pusiste? Afuera de tu vida. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Mire lo que dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces nos está diciendo el apóstol Santiago que hemos de anhelar. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Si vives en las pasiones del mundo, en los deleites de la carne, como en la guerra que nos habla Pablo en Gálatas 5:16 al 19, nos habla de lo que la carne quiere, pero en el versículo 22 y 23 nos habla de lo que el Espíritu produce, fruto para Dios. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo confiere la verdadera espiritualidad. Ser llenos del Espíritu Santo, en segundo lugar, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. No hay un solo lugar en la Biblia donde dice que busquemos ser bautizados.
por el Espíritu Santo después de ser creyentes. Fuimos bautizados, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, lo dijo Juan el Bautista. Pero cuando ingresas a la iglesia de Cristo por la fe en el Salvador, recibes el sello y el bautismo. Ahora, en tercer lugar, y esto no se repite, ni el sello ni el bautismo, ahí están contigo, pero en lo que puedes permanecer es en la llenura del Espíritu Santo. No la pierdas como la queja que le da Dios a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos, que has luchado contra los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son unos mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si dejas el primer amor, el Espíritu Santo se apaga. Como dice Santiago, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. En tercer lugar, miremos el significado de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene dos facetas, ¿sí? Uno es un acto soberano de Dios. Los dos son actos soberanos, pero aquí hay uno en primer lugar que es un acto mediante el cual Dios toma y llena a una persona para una obra especial, como en el caso de Juan el Bautista. Lo vemos en Lucas 1:15, cuando está dándose el mensaje de el nacimiento de este precursor. Y entonces dice, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Elizabeth fue llena también llena del Espíritu Santo. Nos dice en 1:41 que desde el 39 María fue a visitar a su pariente Elizabeth, entró en la casa de Zacarías, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. También Zacarías, en el 1:67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. El Benedictus, un gran himno que ya estudiamos hace unos días por allá en la época de diciembre. Entonces también en los 120 también cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 1, cuando estaban todos unánimes juntos. Descendió el Espíritu Santo en lenguas de fuego, y se llenó la casa. Un estruendo que llenó, como un viento recio que soplaba, llenó la casa donde estaban todos sentados, y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4 en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, como acto soberano, Dios tomó estas personas y las llenó a Zacarías, a Elizabeth, a Juan el Bautista desde el vientre de la madre, los 120, a Pedro en sus prédicas, en su primera prédica. Entonces Pedro, 4:8 de Hechos, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca, y entonces ya estaba lleno y les da el discurso en el segundo gran discurso, donde se convierten 5,000 personas que se añaden a la iglesia. También vemos a Pablo lleno del Espíritu Santo en Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
llenura que conservaron estos varones de Dios, pero llenura que si descuidas la puedes perder. Entonces la primera faceta del significado de la llenura es un acto soberano de Dios que toma a una persona o a un grupo de personas y las llena para una obra especial, como lo vimos Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, los 120, Pedro, Pablo, y Bernabé y otros también. La segunda faceta es por la búsqueda, es la búsqueda. Como al oro y a la plata la buscares, nos dice la Sagrada Escritura, por la búsqueda, nos dice en Proverbios 2, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Búscala como al oro y como a la plata. Podemos entenderla como el control del Espíritu Santo de una manera permanente y continua en una persona que por su carácter evidencia un estado continuo, reflejando así el amor de Cristo, de quien ha recibido mansedumbre y humildad. Recuerda, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tú vienes a Jesús y empiezas el proceso donde vas siendo transformado de gloria en gloria. Segunda de Corintios 2:15 nos dice que siempre nos lleva en triunfo. Segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros mirando como a cara descubierta en un espejo, el espejo es la Biblia es la que nos lee. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta qué feo estás en tu interior. Así me pasó a mí, empecé a leer la Biblia y dijo, tengo todos los pecados y me faltan todas las virtudes. Señor, ayúdame. Y entendí, como dijo Pablo, cada día muero, para que muera el orgullo, la vanidad y la prepotencia y crezca la humildad, la bondad, la generosidad. Entonces, estos actos de proceso en el establecimiento del carácter de Cristo y de la llenura del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. Y ocurrió con Jesús. En el mismo Jesús nos dice en Marcos capítulo 4 versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. También lo vemos, hombres que reflejaban ese carácter lleno. Cuando los griegos se quejaban porque las viudas eran desatendidas, entonces dijeron los apóstoles, no es correcto que nosotros dejemos el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Y entonces proponen, busquen pues entonces entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y encontraron a estos varones, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y era para servir a las mesas. ¿Cómo será para predicar la palabra? Tenemos que buscar esa llenura, porque tú puedes como un vaso llenarlo hasta la mitad de agua, o 3/4, o 1/4, o llenarlo hasta arriba. Así nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo, así como el siervo busca las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. También vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, en el 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y vio los cielos abiertos, lleno del Espíritu Santo. Bernabé también fue un hombre lleno del Espíritu Santo. 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 24. Porque
era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Para ser un ganador de almas, hombre sabio es el que gana almas, dice el Salmo 119, 130. Hombre sabio es el que gana almas. Y en el 13:52, todos los discípulos eran llenos del Espíritu Santo y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esa fue la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Y todos los creyentes, ¿no? Cuando lo vimos en Efesios, todos los creyentes podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es una experiencia, como te lo digo, que se puede repetir, o es una experiencia que te puedes perder, o es una experiencia en la que puedes permanecer. La llenura del Espíritu Santo no viene automáticamente, viene automáticamente solo cuando es el acto soberano de Dios, como lo vimos sobre Juan el Bautista en el vientre de la madre, en Elizabeth, en Zacarías, en Pablo, en Pedro, ¿cierto? Pero en los otros hombres de Dios buscaron la llenura del Espíritu Santo y la conservaron. Y de la iglesia de Éfeso no la conservaron. Tengo contra ti, amaba, tienes todas las virtudes, trabajas mucho, pero has dejado tu primer amor. Esto es lo que todo creyente debería experimentar y en ello permanecer, y no entristeciendo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, como es una persona, se le puede afligir, se le puede entristecer, como te lo he dicho en Efesios 4:30, del 29, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para edificación de los oyentes. Y no contristéis, versículo 30, Efesios 4:30, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, de la promesa con que fuisteis sellados para el día de la redención. Así, de esta manera, experimentando y permaneciendo en la llenura del Espíritu Santo, va a desarrollarse en nosotros el carácter y el amor de Cristo de manera permanente, por siempre, ser llenos del amor y de la fe, sin dudar en ningún momento, como lo dice también acá el apóstol Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios, de manera que el doble ánimo te va a impedir la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo confiere la verdadera espiritualidad. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. Tercero, el significado de la llenura en las dos facetas. Y ahora, cuarto lugar, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y es necesario que estudies la palabra de Dios. Estudia la palabra. Tres elementos fundamentales: el estudio de la palabra, la oración y la obediencia. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, dice Juan 15:7. El estudio de la palabra. Tenemos grandes modelos en las Sagradas Escrituras sobre el ser llenos del Espíritu Santo y varones dignos de imitar. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si tienes un pastor, un hombre digno y un hombre íntegro, imítale, porque Dios prometió darnos pastores conforme a su corazón, Jeremías 3:15, pero de verdad que lamentablemente hay muchos que no lo son. Y nos dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, en 1 Corintios 11,
1. En Filipenses también 4 nos da una palabra, dice 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, un modelo de pensamiento, de acción, de conducta, de entrega, de servicio, de dedicación y de adoración. Termina su vida diciendo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Me voy porque ya voy a ser sacrificado y se me tiene reservada la corona de justicia. Y entonces nos dice también en Efesios que tenemos el más grande modelo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Busca en las Sagradas Escrituras la conducta, el carácter y el modelo de vida de hombres como estos que te acabo de mencionar, que fueron llenos del Espíritu Santo y atendieron las mesas, fueron llenos del Espíritu Santo y estuvieron en el ministerio de la palabra, de la oración, del servicio, de el amor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El mayor modelo de todos es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas de Jesús? No se halló en pecado en él, ni engaño en su boca. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escucha, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando te hablan feo, pegas un grito. Si te abren los ojos, los abres el doble. Si te tiran una piedra, tiras una volquetada. Humildad. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Un varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la oración. Pablo oró por nosotros. Pablo presentó oración. Nos dice la palabra: por esta causa, en Efesios 1:15, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No hay una sola oración en la que diga: oro por ustedes para que sean llenos del Espíritu Santo. Es el mandamiento el que está ahí: sean llenos del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo está orando para que el Dios, nuestro Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza que ha de operar en ti también operó en Cristo Jesús, que le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y todo quedó sometido debajo de sus pies. También el rey David oró por la presencia de Dios. Salomón pidió maravillosamente, ya lo hemos visto, pero David pidió algo mejor. Salomón pidió sabiduría, pero David pidió lo siguiente, Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Era la presencia de Dios lo que estaba buscando el rey David. Y nos dice también en la oración de David:
anhelando esa presencia de Dios. Dice, como el ciervo busca las aguas, mira la metáfora, como el ciervo clama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él busca las aguas y yo busco tu presencia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Te va a llenar el Espíritu Santo si no le amas, si no le buscas, si no clamas por Él como claman los siervos por las aguas. Más bien, sé llenos del Espíritu Santo. Oró por su presencia. Y por último, las características de la llenura del Espíritu Santo. Se desarrolla el carácter de Cristo en Gálatas 5, 22 y 23. En el 5, 19 describe un hombre carnal, lleno de orgullo, vanidad, prepotencia, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, intemperancia, desamor y tantas cosas más. Tantas cosas más. Y todos esos pecados los tenemos, pero cada día menos. Sí, cada día muero. Pero el fruto del Espíritu debemos anhelarlo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Es el carácter de Cristo. En su amor por los niños se le acercaban a Jesús, en su amor los niños se le acercaban. En su amor trató con ternura a las prostitutas y a los ladrones, pero también fue en su amor lo que le hizo tratar con severidad y dureza a los hipócritas, porque la santidad del amor no puede tolerar ni pasar por alto el pecado. Un siervo lleno del Espíritu Santo es sencillo como un niño, como dijo Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos, en Mateo 18, del 1 al 4. Un siervo lleno del Espíritu Santo tiene su misión, como dice Isaías 66, versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra, como también lo dice en 57, 15, así dice: el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Estamos quebrados por nuestro pecado, estamos quebrantados y nos duele, lloramos por el pecado. El Señor vivifica nuestro corazón y nos da la santidad, llenándonos del Espíritu Santo. Una característica de un siervo lleno del Espíritu Santo es que los siervos llenos del Espíritu Santo aman a todas las personas, no discriminan, perdonan con facilidad, son generosas. Como en Proverbios 11:25 dice: el alma generosa prosperará y el que saciare también será saciado. Una persona llena del Espíritu Santo anda en seguridad y confianza, andan por la vida tranquilos, alegres, sin temor a lo porvenir, como la mujer sabia de Proverbios 31:10 y siguiente. Los hombres siervos llenos del Espíritu Santo son compasivos, misericordiosos con los débiles, con los necesitados y con los menesterosos. Y un siervo lleno del Espíritu Santo es un adorador del único y sabio Dios, reconociéndole en todos sus caminos y agradecidos. Y ese es nuestro gran modelo, nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Inclina tu rostro allí donde estás y ruega a Dios, que quieres ser lleno del Espíritu Santo. No te quedes allí en la resequedad, no te quedes en la resequedad, porque los siervos llenos del Espíritu Santo no son envidiosos, celosos y no están divididos, como en 1 Corintios capítulo 1 y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 estaban llenos de pecados.
Pero llenos del Espíritu Santo vamos a odiar el pecado y vamos a amar su palabra y vamos a clamar por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y por el carácter de Cristo para que reflejemos el amor de Dios donde quiera que vamos, que Cristo fue el que nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz de mí un vaso útil y quiero vivir para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo hermoso que nos regalas de estudiar tu palabra, de conocerte, Espíritu Santo. Queremos conocerte y tú te has dado a conocer y está escrito de ti. Inspiraste a grandes hombres para que escribieran en tu palabra hermosa las maravillas de la grandeza de el gran Dios que eres, Espíritu Divino. Tú nos enseñarás todas las cosas, nos guiarás a toda la verdad, glorificarás a Jesús. Poderoso Dios, gracias Dios, llénanos de ti y que crezcamos, Señor, y seamos llenos de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven, que no seamos celosos, envidiosos, orgullosos, vanidosos, prepotentes, altivos, impuros, desleales, deshonestos. Señor, que seamos mansos y humildes de corazón como nuestro gran modelo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias. Oramos por nuestra nación, por nuestro presidente, por los que están en eminencia, también por los alzados en armas, los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, por los que tienen un credo distinto, por los ateos. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.